Bueno, bienvenidos todos y todas a una edición más Estéticos en el Parque Compostela. ¿Me veis bien atrás? Bueno, como siempre, vamos a tener a un invitado excepcional, vamos a tener una charla. Vamos a tener... Como veis, es bastante excepcional. Vamos a tener una charla, vamos a tener unas preguntas, un debate, después vamos a ir a cenar. Así que os recuerdo ya que, no sé, si queréis venir a cenar después, que me lo digáis, ¿de acuerdo? Y también tenemos un bote por ahí donde sobrevivimos a base de unas contribuciones que nos podéis hacer, para seguir trayendo a ponentes como este. Bueno, hoy tenemos a Jesús Tamara Bonilla, que es profesor de filosofía en la UNED, trabaja en filosofía de la ciencia, de las ciencias sociales, y aparte, bueno, hace otras cosas más divertidas todavía, como tener un blog, está muy activo en Twitter, ¿no? Y él ha venido aquí a hablar de su libro, que supongo que nos comentará dentro de un momento, y que tiene que ver pues, con los Reyes Magos. Así que bueno, Jesús, todo tuyo. Muchas gracias. Pues en efecto, yo he venido a hablar de mi libro, pero como comentaba antes con unos amigos, yo soy un vendedor malísimo y me da mucha vergüenza hacer publicidad de mí mismo, ¿no? Entonces, os voy a hablar del libro lo justo, para que sepáis que es un libro muy bueno, que todos tenéis que leer, comprar, regalar, etcétera, etcétera, recomendar a los amigos, pero bueno, eso... la cuestión, bueno, por otro lado, no voy a dar una charla así, digamos, una especie de conferencia muy estructurada, sino que me gustaría más bien que en cualquier momento que queráis, pues me podáis preguntar lo que sea, luego ya veremos si respondo o no, pero con total libertad lo que se os vaya ocurriendo, ¿no? Me gustaría que fuera esto más un diálogo que una conferencia. En fin, y lo que querría empezar contando es, pues, cómo es que un filósofo, y para más Inri, un filósofo de la parte más aburrida de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, que incluso la mayoría, el 90% de los filósofos no consideran que eso sea filosofía. Esto son cosas que les dejamos hacer aquí en la Facultad de Filosofía porque tiene que haber de todo. Pero, o sea, filosofía buena es Platón, Kant, etcétera, etcétera. La filosofía de la que sabe el que se presenta ahora como candidato a la Comunidad de Madrid, ¿no? El profesor Gabilondo, ¿no? Que fue profesor mío de metafísica en el cuarto de carrera y todavía sigo sin enterarme de qué es eso de la metafísica, porque no entendí absolutamente nada de bueno, en fin, esto si se está grabando, luego se edita, ¿no? Vamos, los que me vean desde Madrid, votar a Gabilondo, no vais a votar otra cosa. Pues en fin, la cuestión es cómo es que un filósofo, alguien que se ocupa de filosofía, que trabaja en filosofía de la ciencia, que es una cosa tan seria, tan formal, tan positivista, tan alejada de la poesía, el sentido de la vida y la... ¿cómo se dice? La mistificación del mundo y hay otra palabra que luego me vendrá a la memoria. ¿Cómo es que una persona que se dedica a estas cosas de repente le da por escribir una novela? Y cuando venía hacia aquí, vamos, cuando venía a Santiago iba pensando, pues y eso, ¿y cómo es que me ha dado por escribir una novela? Bueno, en cierta medida, he dicho por algún sitio, a lo mejor algunos lo habéis visto por internet, que en realidad yo lo que quería ser de pequeñito era escritor, ¿no? Y siempre recuerdo que para mí el hobby de siempre era tener un cuaderno y un bolígrafo e ir escribiendo cositas, ¿no? Y rellenaba montones de cuadernos pues, con historias, cuentos, cuestiones sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Me inventaba muchos mundos, que estaba muy... Bueno, eso siempre ha estado de moda, ¿no? Escribí incluso algunas novelas cuando estaba estudiando en el instituto, ¿no? Pero luego ya cuando me fui dedicando a la filosofía, pues se me fue pasando un poco la vocación, o por lo menos las ganas de escribir, sobre todo porque me daba cuenta de que lo que escribía era muy malo, muy malo, muy malo, lo que escribía de literatura, quiero decir. Pero
Pero al cabo de un tiempo, un compañero me animó a hacer un blog, cosa que no se me había ocurrido a mí. O sea, yo lo hice porque me lo dijeron, no porque espontáneamente me surgiera la idea de hacer un blog. Y a partir de ahí pues empecé a darme cuenta de que me atraía más la divulgación filosófica que la filosofía, entre comillas, profesional, ¿no? Y en los últimos 6 o 7 años, pues, aunque he seguido naturalmente, porque pues, en la universidad tienes que hacerlo, he seguido escribiendo artículos sesudos, digamos, técnicos, etcétera, etcétera, en un caso con ayuda de alguien aquí presente, pues pasaba la verdad que bastante tiempo empeñado en esto de la divulgación filosófica. Bueno, naturalmente me estoy refiriendo al blog que seguramente muchos o algunos de vosotros conocéis, que es el que se llamaba A bordo del Otto Neurath. Por otro lado, quería justificarme a mí mismo con la idea de que dedicar tiempo a hacer este blog tampoco era engañar al Estado que me estaba pagando el sueldo para que yo dedicara el tiempo en cambio a escribir en un blog, ¿no? Pues intenté convencerme a mí mismo de que la responsabilidad social del investigador es no solo producir investigación, sino transmitir a la sociedad los resultados de esta investigación. Y tanto me convencí que me lo creí, ¿no? Y entonces, pues ya hice el blog sin ningún problema de conciencia, ¿no? Bueno, pues esto lo hago porque es parte de mi responsabilidad social, ¿no? La filosofía o aquello en lo que investigue cada uno no solo tiene que hacerlo para publicarlo en revistas del top level académico que sea en cada disciplina, sino que también, al fin y al cabo, quien paga para que investiguemos son los ciudadanos con sus impuestos, pues también es justo, como decía Lope de Vega cuando le criticaban que su teatro era mucho más vulgar que el teatro clásico que existía en aquella época. Decía, bueno, pues lo que lo paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. Bueno, pues yo lo mismo, pues hago filosofía, entre comillas, y con todo el respeto, en necio, para que la gente pueda enterarse. Incluso hace poco me dijeron una cosa que me dolió en el fondo, pero por otro lado también me resultaba un poco gratificante, y es que yo no voy a tener nunca éxito como filósofo porque se me entiende. Y digo, pues pase que sí. Pero ¿qué voy a hacer? No sé hacer las cosas sin intentar que se me entienda, ¿no? Ahora vengo precisamente de una entrevista para el programa de Radio Galega Efervesciencia, y estaba allí haciendo la entrevista a la abuela de Einstein, ¿no? que me ha parecido un personaje extraordinario, y es esta idea, ¿no? Pues tiene que entenderlo tu abuela, ¿no? Pues esta idea, ¿no? Y el caso es que me fui dejando llevar un poco por esta idea de que la filosofía hay que hacerla de tal forma que la gente la entienda, y al final pues me dije, bueno, pues sí, la forma mejor de entender algo por escrito no son los ensayos, es la literatura, son una narrativa. Así que si quiero contar algo filosóficamente interesante, pues posiblemente la mejor forma de hacerlo sea a través de una novela. Y esto fue al fin y al cabo lo que me llevó a que recuperara esta vocación literaria que tenía de pequeño, y al cabo de varios años de ir dándole vueltas, pues salió el argumento de la novelita, bueno, novelita, por cierto, aquí, bueno, que se vea en no vamos a... No dejarla todo el rato, porque entonces agota al espectador y genera una sensación de rechazo al producto y no lo compran, no, eso solo que lo vean un poquito. Ya está. Bueno, pues se me ocurrió la idea esta, ¿no? Y en parte
la motivación era un poco la misma que motivaba el blog. Si alguno lo habéis visto, es un blog que cerré hace un año, porque me di cuenta de que estaba contando una y otra vez lo mismo, y si ya lo hayas contado, ¿para qué lo ibas a repetir, ¿no? Entonces pues lo dejé fosilizado para, no sé, como una obra terminada, ¿no? Mira, esto ha sido el otro novela. Pero uno de los temas principales del blog era siempre la crítica de la religión. Por un lado criticaba la metafísica, criticaba algunas cuestiones de política, de economía también, otras cosas de filosofía que no tenían que ver exactamente con la metafísica, pero un tema recurrente era la crítica de la religión, que por otro lado era un tema del que no me había ocupado profesionalmente, tampoco en filosofía de la ciencia, digamos que es un tema que esté bien visto, por así decir, pero sí había escrito alguna cosilla que luego pues, apareció en algún otro libro. Pero dije, bueno, pues esto de la crítica de la religión está bien, se puede hacer de manera científica, pero también estaría bien hacerlo de manera literaria, ¿no? Y por otro lado, yo soy muy aficionado a la novela histórica, a la novela de misterios, etcétera, etcétera. Y tenía la impresión de que la mayoría de las novelas que trataban sobre el tema del origen del cristianismo, que hay a patadas, ¿no? Y aquí, ahora que estamos en Santiago, pues las novelas que han salido a raíz de la cuestión del Códice Calistino, por ejemplo, pues todas, en el fondo, siguen un esquema que es algo así como la teoría conspiranoica de la religión, ¿no? Y evidentemente no hace falta que mencione que el caso paradigmático de este género pues es el famoso Código Da Vinci, ¿no? Y toda esta literatura, bueno, por cierto, hay obras, digamos, de mayor calidad literaria, posiblemente incluso de mayor rigor histórico. Estoy pensando, por ejemplo, en una novela que tiene Robert Graves, el mismo autor que la trilogía esta de Joe Claudio, que se llama Rey Jesús, se titula Rey Jesús, ¿no? Bueno, pues la idea básica de esta literatura es algo así como el cristianismo no nos cuenta todo, o sea, Jesús es importante, es todavía más importante que lo que nos cuenta, o sea, el mensaje verdadero de Jesús está falsificado por la tradición, digamos, eclesiástica, ortodoxa, y este mensaje es mucho más importante, en realidad. Pero el caso es que esta literatura, mi vena positivista, digamos, escéptica, pues me hacía sospechar mucho de ella, en el sentido de que decía, bueno, los evangelios posiblemente no son una literatura que, digamos, por decirlo con un eufemismo, tenga un alto nivel de credibilidad, pero obviamente todas estas historias tipo Código Da Vinci, incluso Rey Jesús, bueno, la historia del Rey Jesús es que Jesús de Nazaret pertenece a la línea dinástica de la monarquía de Israel, ¿no? Bueno, pues esto históricamente es todavía más endeble, ¿no? Entonces, en realidad, en el fondo no funciona como una crítica de la religión. O sea, dicen, no te creas la tradición de la religión católica o del cristianismo en general, porque la verdad es esta, y esa verdad es todavía mucho más difícil de creer que la de la religión católica, ¿no? Entonces yo me planteé, bueno, hay que explicar que, como hacía en el blog, la religión no tiene un fundamento que le dé credibilidad, pero hay que explicarlo de esa manera, es decir, explicando que no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Que es tan ingenuo creer en las verdades supuestas de las que habla la religión, sea la cristiana o cualquier otra, por supuesto. Bueno, la cienciología, no sé, como más de ciencia, pues a lo mejor es más creíble, tampoco hay, no entro. Pero es tan ingenuo creer en los dogmas de una religión como creer en los Reyes Magos.
que es un argumento que a los creyentes les suele molestar bastante, por desgracia. Yo tiendo a pensar que les molesta porque en el fondo ven que tiene su lógica el argumento, ¿no? Pero me dio la impresión de que el mito de los Reyes Magos es el paradigma de eso en lo que uno cree, porque la naturaleza nos ha dotado con altas dosis de credulidad, pero todos sabemos que es mentira. Todos sabemos, bueno, estos son los turnos de los niños. Esto es para mayores de no sé, 10, 12 años, una cosa así, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a intentar contar la historia de los Reyes Magos. Lo que pasó fue que evidentemente no sabemos cuál es la historia de los Reyes Magos. Bueno, más bien, sabemos que no hay historia de los Reyes Magos. Y esto tiene que ver con lo que aparece aquí en el cuadro, que ahora me referiré a ello. La cuestión es... Yo no podía evitar, hasta cierto punto, o sea, yo no soy un escritor, ¿no? En el sentido, yo no soy un literato, y los que hayáis leído la novela, pues posiblemente veis que pues, no soy Torrente Ballester, ni un escritor que realmente domine el lenguaje. Yo escribo como puedo, más bien. Intento hacer sin falta de ortografía, que la sintaxis esté bien, pero vamos... o sea, el libro este no va a pasar a la historia de la literatura como textos que pongan para hacer comentarios en una selectividad o cosas así en los exámenes de literatura, eso por supuesto, ni lo pretendo. Pero en cambio sí tengo una mentalidad, digamos, más científica, ¿no? Y entonces yo me lo planteé como un trabajo hasta cierto punto científico con todas las comillas que queráis, porque naturalmente, claro, esto es una novela fruto exclusivamente de la imaginación, no tiene nada de científico. Aunque aparece la ciencia por ahí de vez en cuando, pero no es un tratado que pretenda ser histórico, sino más bien todo lo contrario. La cuestión es, la mayoría de las novelas que veis sobre los orígenes del cristianismo, lo que vienen a decir es, el origen del cristianismo no es el que nos han contado, es este que yo me he enterado muy bien porque hay unas fuentes que no nos quieren enseñar, pero dicen que tal y que cual. No, yo en este caso digo, voy a hablar sobre los orígenes del cristianismo y todo el mundo va a tener claro que lo que está aquí puesto me lo he inventado del principio hasta el final. O sea, es una pura invención. No hay absolutamente ninguna base científica para que lo que yo digo aquí sea creíble, pero eso es precisamente lo que pretendo. ¿Por qué? Porque la idea es, vamos a ver, el mito de los Reyes Magos es el relato, mejor dicho, de los Reyes Magos, es un relato que todos conocemos perfectamente, porque lo hemos aprendido de pequeños, y es un relato maravilloso en los dos sentidos de la palabra. Es maravilloso porque es muy bonito, y es maravilloso porque es una cosa de fábula, fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Y es bastante increíble que algo parecido pudiera ocurrir, y ahora veremos un poquito la aplicación en particular por qué es tan increíble, ¿no? Pero el caso es que a alguien se le tuvo que ocurrir. El relato aparece en el Evangelio de San Mateo, pero seguramente no se lo inventó San Mateo, sino que se lo oyó a alguien. A alguien le contaría esto, bueno, no se lo inventó San Mateo, pero vamos, lo más probable es que fuese una cosa que iban contando por ahí o que se le ocurrió a San Mateo. El caso es que San Mateo es el único que lo cuenta, o el primero que lo cuenta, mejor dicho. Y lo que yo me pregunté es, bueno, ¿cómo se les pudo ocurrir una cosa tan extraña? Eso de que aparecen 3 magos, bueno, en el Evangelio no dicen que sean 3, dicen que dan 3 regalos, y de ahí se supone que llevaba uno cada uno, pero hombre, eran muy pequeñitos, a lo mejor eran 2 solo, 2 magos, y uno llevaba 2 regalos, a lo mejor eran 20 magos, y 3 llevaban los regalos y los otros iban a cuerpo, ¿no? De rey. Por cierto, el Evangelio no dice que sean reyes, dice que eran magos. Lo de que eran reyes,
se lo inventaron luego varios siglos después. Pues lo que yo me planteé era esto, de, bueno, ¿cómo diantres se les pudo ocurrir esta historia tan estrafalaria, tan totalmente sacada de contexto, por así decir, ¿no? Aunque no tanto, porque había historias un poco parecidas, ¿no? Y la novela, hasta cierto punto, es una especie de ejercicio, y decía que era científico en algún sentido. La ciencia sabéis que funciona por hipótesis, deducciones de predicciones contrastables y experimentos que intentan contrastar estas predicciones, ¿no? Bueno, pues ahí solo está la parte de la hipótesis. Por supuesto, no hay ningún experimento o ninguna observación que podamos hacer para saber si esto ocurrió o no, y damos, vamos, doy por asumido y todo el mundo dará que, por supuesto, no ocurrió lo que cuenta la novela. Pero la idea es esta: ¿qué diantres pudo ocurrir en los tiempos de la infancia de Jesús para que empezase a circular la idea o la narración de que a Jesús lo habían visitado unos magos cuando nació? Bueno, el Evangelio de San Mateo tampoco dice que fue cuando nació. Da a entender que fue un poco después, porque, como sabéis, los magos, que tampoco debían ser muy espabilados, fueron a preguntar a Herodes, al rey de aquella época, Herodes el Grande. Había dos reyes Herodes, por cierto. El rey que había cuando la pasión de Cristo también se llamaba Herodes, pero no era el mismo, era hijo del otro Herodes, era Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas es el que sale en la novela. El otro rey Herodes, el de cuando nació Jesús, no. Bueno, pues los Reyes Magos van a visitar a Herodes para preguntarle que dónde ha nacido el rey de Israel. Bueno, ya digo, muy inteligentes no deberían ser los Reyes Magos, porque debían conocer a Herodes, que era un poco sanguinario, y no le debía hacer mucha gracia esto. Y entonces Herodes les dice: ah, sí, pues yo no lo sé, pero cuando os enteréis, decídmelo para que yo también vaya a adorarle. Y como no fueron, porque un ángel sabiamente, conociendo la limitada inteligencia de los tres Reyes Magos, les avisó: gilipollas, no vayáis a Herodes, que lo que quiere es... Bueno, y entonces los Reyes Magos se volvieron por otro camino, se quitaron la corona para pasar desapercibidos. Y Herodes, todo cabreado, pues dijo: bueno, pues ya que no me han contado esto, quién es el supuesto rey que ha nacido, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Lo cual da la idea de que no fueron inmediatamente cuando el niño había nacido, porque entonces solo habría matado a los recién nacidos, ¿no? Así que debía haber pasado un tiempo ya desde que nació. En fin, todo esto venía a cuento de que, en fin, el núcleo inspirador de la novela es esto: ¿qué pudo pasar en tiempos de la infancia de Jesús para que a alguien se le ocurriera la idea de la narración de los Reyes Magos, ¿no? Hombre, no quiero contar mucho más por no destripar la historia, pero lo único que yo creo que sí, a lo mejor es interesante decir, es que, bueno, la hipótesis fundamental en la que se basa la novela, veis que lo describo así un poco de modo científico, ¿no? La hipótesis fundamental es que los Reyes Magos existieron, pero eran de mentira. O sea, como los Reyes Magos de hoy en día. No, los Reyes Magos que vemos en las cabalgatas existen, son de carne y hueso, están ahí, pero claro, son de mentira, ¿no? Entonces, mi tesis es que los Reyes Magos sí fueron a visitar al niño Jesús, pero eran de mentira. Eran de mentira como los de ahora, ¿no? Y, en fin, la cosa graciosa es, bueno, cómo se entera Jesús de todo esto y cómo se lo toma, etcétera, etcétera. Cuando se entera Jesús de quiénes son los Reyes Magos, ¿qué hace? Pues eso ya no lo cuento, ¿no? Eso lo leéis ahí. En fin, la idea original de la novela era dividirla en 2 partes. Bueno, pues al principio la verdad es que la pensé como una novela juvenil, porque se lo quería contar a los chicos que acaban de descubrir
la verdad sobre los Reyes Magos, ¿no? Pues eso, gente de 10, 12 años, pero descubrí que eso era dificilísimo, o sea, escribir para niños es, bueno, no niños en este caso, preadolescentes, es todavía más difícil que escribir para adultos, sobre todo porque los adultos tienen unas estrategias de lectura que les permiten leer cosas un poco más complicadas y no hay que explicarlo todo con tanto detalle, ¿no? Y entonces no me salía a mí lo de escribirlo para niños, pero la idea original era escribir una historia relativamente corta en la que una parte fuera la historia de los Reyes Magos y otra parte la historia del equipo arqueológico que descubre en Egipto el manuscrito donde se cuenta esta historia, ¿no? Y esto daría para una novela de unas 200 páginas como mucho, una novela juvenil. Pero el caso es que a medida que iba pensando, bueno, y entonces cómo este llega aquí y hace tal cosa que hace falta en la historia para que tenga sentido que este personaje aparezca aquí, etc. Se me fue complicando todo muchísimo, muchísimo, y la parte de los Reyes Magos se quedó en lo que era desde la idea original, que serán unas 50 o 60 páginas, pero la otra creció pues como un cáncer, ¿no? Y al final la historia de los Reyes Magos aquí vais a encontrar que es una parte como el 10% de la novela, y todo lo demás es historia que ocurre no toda ahora, sino que al final dividí la historia entre comillas contemporánea entre una parte que ocurre con el descubrimiento del manuscrito, que lo cambié de Egipto a Siria por razones muy casuales, y ocurre en los años 50, y luego otra parte que ocurre en la actualidad. Y no voy a contar ya más de la novela porque iba a destripar la historia, ¿no? Ya, todos luego salís, ya no porque están cerradas las librerías, pues mañana en fin, voy a hablar un poquito de esto. No sé si hay alguna pregunta ahora que voy a cambiar un poco de tema. Sí. O pasamos el micrófono. No sé si llegará. Vale, pues bueno, pues es que en realidad casi no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho, sobre todo cuando ha dicho que no le merecen credibilidad a los evangelios y todo eso, como usted decía, de otras cosas que todavía tienen menos credibilidad y por supuesto dice usted que claro, no puede tener datos científicos, más que es una opinión suya, es una opinión, y además usted dice que bueno, que eso es lo que hay que hacer en la universidad, al referirse a ciertos artículos que tiene que escribir, y también he visto en internet que bueno, pues usted decía que algo había que comer, que por eso se había hecho. Entonces le quiero decir que un poco esa intención, esa motivación para hacer las cosas, pues no es la más recta. Bueno, Dios se puede valer de todo para luego purificarlo, por supuesto. Pero claro, cuando, como dice en el Evangelio, en la Biblia, dice, ¿cómo vais a creer vosotros si solamente buscáis la gloria los unos de los otros? Si la motivación no es recta, claro que no se puede creer, no se anda en la verdad, porque la persona come para vivir, pero no vive para comer, no vive para comer. Esta es una motivación muy pobre. Entonces, bueno, lógicamente, pues hay que tener la motivación de hacer el bien, de buscar la verdad, y entonces, claro, lógicamente se llegan a ver los evangelios de una forma muy, muy elevada, muy elevada. La doctrina cristiana nadie podría habérsela inventado, porque es muy elevada. Efectivamente puede haber adulteración, pero en otro sentido, de que ya está incluso en el Nuevo Testamento, previniendo de la adulteración, del rebajamiento del mensaje, no de tirarlo abajo, del rebajamiento todavía, porque claro, y bueno, conforme pasa el tiempo seguramente se irá perdiendo la fe. La doctrina de Jesucristo es dar la vida, y eso sí que convence, y para eso, como tenemos las consecuencias del pecado original,
la tendencia al mal, solamente podemos actuar bien con la gracia de Dios. Solamente porque estamos hablando de un bien superior, no del bien egoísta, que la gente le llama bien. Sí, sí, va a lo suyo, pero claro, cuando uno sufre hay un médico, va a lo suyo, es normal, le ha matado al hijo. El que lo sufre no lo ve normal. Ya la razón puede ver que eso no es justo. Que ese médico, porque para salvar su puesto haya descuidado el cuidado, nadie le gusta sufrirlo. Luego le podrá decir un amigo, tú vete a lo tuyo. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo. ¿Podemos hacer una pregunta, por favor? Y dejar... Gracias. Bueno, muchas gracias. Precisamente lo que iba a contar ahora tiene que ver más bien con la credibilidad de los evangelios. Cuando he dicho lo de que los evangelios no son totalmente creíbles, no quiere decir que en todo lo que cuentan sea increíble. Quiere decir que algunas o muchas de las cosas que cuentan, pues hay razones científicas, racionales para pensar que o bien son falsas o bien es probable o que no sean verdaderas. Pero los evangelios sí que cuentan algunas cosas que posiblemente sean históricamente correctas, históricamente verdaderas. Y luego otra cuestión es el mensaje moral del cristianismo. Yo no tengo casi nada que oponer al mensaje moral del cristianismo. Lo único que simplemente que yo no creo que haga falta el cristianismo para aceptar ese mensaje moral. Usted se ha referido a eso que cuento en broma en algún sitio de que yo me hice filósofo porque algo había que comer, pero evidentemente es una broma, no creo que nadie lo tome en serio. En fin, esta es una diapositiva de una presentación que hice... Ah, sí, hay alguna pregunta. Que acaba de decir en relación a la señora, yo soy atea. No me parece lo que dijo usted de que lo que quiero decir, ay, me pongo nerviosa con el micrófono, entonces es un desastre, que cuando uno es ateo, no quiere decir que no intentes ser buena persona, pero eres buena persona porque consideras que es la mejor manera de cómo puede funcionar el mundo. Un católico es buena persona porque va a tener un premio, que es el cielo. Yo no aspiro a ningún premio, no necesito ser buena persona para que me den un premio. No sé si me he explicado bien porque me pongo nerviosa con... Pero si me permites contestarte... Pero... Casi después, ¿no? Ya sé, el moderador dirá... Es una palabra nada más. No sé si me he Vale, explicado bien. No hace falta micrófono. No hace falta micrófono. Vale, no hace falta micrófono. Pues no, igual que también decía usted que no hace falta adscribirse a una moral, al cristianismo para actuar moralmente, y bueno, y un poco dice usted lo mismo, bueno, vamos, algo parecido, concordante. Pues efectivamente la razón, No necesito ningún premio. la razón quiero decir. nos dice muchas cosas. Lo que yo ponía el ejemplo de la injusticia, pero solamente puede uno actuar bien permanentemente con la gracia de Dios. Eso es así, porque es Eso muy sí, porque difícil. usted lo dice, Es muy difícil. Yo puedo actuar perfectamente y resalto la gracia de su Dios. No, porque es dejarse llevar por los intereses. No, Así, si la gracia no se puede actuar bien. bien. Lo que pretendo en esta vida es ser una buena persona. ¿Vale? Pero no necesito Vamos a continuar con la charla y dejamos el debate para después. En base a los intereses. Ok. Se falta Bueno, poñer un pouco de orden. No, digo que o mellor, como temos un invitado de fora, escoitamos o que ten que dicir, se hai unha... no, yo que animé a que Pero xa que aproveitamos e logo, pues debatimos. Así. Muy bien. Bueno, luego dejaremos este tema para el final. Lo que estaba contando era que esta idea de tomar los evangelios desde una perspectiva, entre comillas, científica, bueno, sin las comillas, tomarlos como un texto que procede de una época y que como tal texto, independientemente del valor que le demos desde el punto de vista moral, humano, religioso, etcétera, etcétera, pues son documentos que contienen información sobre
esa época, y los historiadores lo que hacen es tomar los documentos que tienen sobre una época y contrastar unos con otros y con otras fuentes de información para determinar, en la medida de lo posible, de la racionalidad humana, qué hechos sobre la época pueden ser creíbles o no, ¿no? Y el caso es que en los evangelios, como saben, en la Biblia hay 4, pero no se escribieron solo esos 4. Hay muchos más evangelios, que son los conocidos como apócrifos, pero sí es verdad que los 4 que hay en la Biblia son posiblemente los más antiguos, y los otros se escribieron posteriormente, tal vez con la excepción del uno llamado Evangelio de Tomás, que posiblemente sea de la misma época. Todos son de la segunda mitad del último tercio del siglo I, y tal vez el de San Juan es de principios del siglo II, pero no está claro. Pero la cuestión es que si uno separamos el Evangelio de Juan, si uno toma los otros 3 evangelios, la diapositiva está en inglés, lo siento, pero el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, pues de toda la vida, naturalmente, porque esto es obvio para cualquiera que lo lee, se da cuenta de que se repiten literalmente, es decir, hay frases que están copiadas literalmente en los 3. Y se llamaron entonces evangelios sinópticos, que quiere decir que los puedes ir viendo los 3 a la vez. Y los vas poniendo por columnas y ves que lo que cuenta uno, lo cuenta otro, a veces exactamente con las mismas palabras y a veces cambiándolas un poquito, ¿no? La cuestión, esto ya digo, se sabía desde siempre, pero los primeros que decidieron que era interesante estudiar esto desde un punto de vista científico, es decir, olvidándonos del valor moral o religioso que le demos al documento y tomándolo como un documento que escribieron algunas personas en alguna época y intentar ver cuáles eran sus relaciones, pues una pregunta científica inmediata que surge es, bueno, puesto que los 3 contienen material muy parecido, ¿cuál de los 3 se escribió primero? Es decir, ¿cuáles son los que copian al otro? Eso es evidente que 2 de ellos están copiando a uno, pero ¿cuál? Bueno, y la respuesta científica, que permite además hacer una datación por lo menos comparativa de los evangelios, es que el de Marcos, que es el más corto, además, se escribió primero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el de Lucas y el de Mateo añaden muchas cosas al de Marcos. Y no añaden lo mismo. Y entonces, la explicación más verosímil es que Lucas y Mateo tenían delante de ellos el Evangelio de Marcos y otras fuentes posiblemente, y usaban el Evangelio de Marcos y estas otras fuentes para completar lo que veían en el Evangelio de Marcos. Curiosamente, Lucas y Mateo, además de compartir, que es lo que está en morado, bastante del Evangelio de Marcos, también comparten aproximadamente una cuarta parte, también casi palabra por palabra. Es decir, en el Evangelio de Lucas y en el de Mateo no solo aparecen copiadas los episodios que aparecen en Marcos, sino que también aparecen otros textos que o bien Mateo los ha copiado de Lucas, o bien Lucas los ha copiado de Mateo, o bien la teoría que finalmente terminó aceptándose como la más probable, existía otro texto que tanto Lucas como Mateo copiaban. Los filólogos del siglo XIX que investigaron esto por primera vez lo llamaron Evangelio Q, que es la inicial de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, que era la fuente en la que se estaban basando. Entonces lo que dijeron es, primero se escribió el Evangelio de Marcos y otro evangelio que no hemos conservado, pero del cual Lucas y Mateo copiaron algunas partes. Así que el Evangelio de Marcos y este Evangelio Q, que no hemos conservado más que por los fragmentos que copiaron Lucas y Mateo, serían los evangelios más antiguos.
Curiosamente, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Q eran muy diferentes. El Evangelio de Marcos es un relato de la vida de Jesús. En particular, es un relato solo de, digamos, la vida, lo que se llama la vida pública, o sea, la predicación y la pasión. Y en cambio, el Evangelio de Q era, aparentemente, consistía únicamente en dichos de Jesús, digamos, descontextualizados de sus actividades. En el Evangelio de Q, Jesús no aparecía haciendo cosas, pues como los famosos milagros de las resurrecciones, o de las sanaciones, o de la multiplicación de los panes y los peces, o andar por las aguas, etcétera, etcétera, sino que este Evangelio de Q debía ser una recopilación de frases que había dicho Jesús. Por cierto, todo esto indica que al fin y al cabo, eso que estaban copiando, esa recopilación de frases, y luego en Marcos, además de las acciones que mencionamos, también por supuesto hay muchos discursos, en inglés se decía, en inglés, en latín, logoi, o los logos, discursos, vamos, de Jesús. ¿Qué estaba yo diciendo? Bueno, sí, que esto es muy difícil de explicar si no hubo algún acontecimiento del que eso diera cuenta y se recogiera en esos documentos. O sea, que es muy difícil explicar la existencia de los evangelios y sus relaciones entre sí si Jesús no hubiera existido. Es prácticamente imposible que Jesús no haya existido y no haya dicho por lo menos una gran parte de las cosas recogidas en los evangelios. Sencillamente, el criterio científico para determinar si eso ocurrió o no es exactamente el mismo que el criterio que tenemos para determinar si Julio César hizo las cosas que aparecen que se cuentan en los libros sobre Julio César. Y es seguro que algunas de las cosas que se cuentan sobre Julio César no son verdaderas, pero es muy difícil explicar por qué existen unos documentos que cuentan ciertas cosas de Julio César si Julio César no hizo algunas cosas bastante parecidas a esas. Y en el caso de Jesús, pues ocurre lo mismo. Es muy difícil explicar por qué existen esos documentos y cuentan lo que cuentan si algo, por lo menos, bastante parecido a lo que cuentan no sucedió. Evidentemente, lo que es bastante increíble que ocurriera son, digamos, los episodios milagrosos que aparecen en los evangelios. Uno de ellos en particular, en el que voy a insistir, es el de los Reyes Magos, claro. ¿Por qué? Bueno, primero, el relato de los Reyes Magos solo aparece en el Evangelio de Mateo. Pero es un relato muy significativo. Si hubiera ocurrido de verdad, además, ¿quién no se iba a acordar de la matanza de los inocentes? Si eso hubiera ocurrido de verdad, pues con casi toda probabilidad Lucas también lo habría contado. Sobre todo porque Lucas en realidad es el evangelista que habla más sobre la infancia de Jesús. Mateo habla relativamente poco sobre la infancia de Jesús. Marcos no habla nada, o sea, Marcos empieza el evangelio de Marcos ya con Jesús siguiendo a Juan Bautista, ya adulto. Marcos no dice absolutamente nada sobre la infancia de Jesús, lo que da la impresión de que, desde el punto de vista de Marcos, la infancia de Jesús era absolutamente irrelevante para el mensaje de Jesús, ¿no? Pero Lucas y Mateo, en cambio, esta es una de las razones para pensar que son posteriores, pues les debía parecer demasiado frío el relato de Marcos. Bueno, si Jesús era tan importante, tenía que ser importante desde que nació. Así que algo maravilloso debió ocurrir cuando nació. ¿Qué pasa? Que lo que cuenta Mateo, maravilloso, sobre el nacimiento de Jesús, es completamente distinto de lo que cuenta Lucas. Completamente distinto. Aquí aparecen Reyes Magos, aquí no. Aquí aparecen pastores y un ángel que se aparece a los pastores, aquí no. Aquí los padres de Jesús, José y María, viven en Belén. Aquí no, aquí tienen que ir a Belén y
se inventa Lucas la historia de que era por un censo, que es una historia totalmente inverosímil además, porque fijaros que lo que dice es: el emperador Augusto ordenó un censo que decía que cada uno tenía que ir a la ciudad de sus antepasados a registrarse. Bueno, el 99% de la población del Imperio Romano no tenía ni puñetera idea de dónde eran sus antepasados de 1000 años antes. Los judíos a lo mejor sí, porque a lo mejor llevan más registro de eso, aunque cuesta mucho pensar que después de 1000 años que habían pasado del rey David y con varios siglos de exilio en Babilonia, un judío... Vamos, ¿vosotros tenéis alguna idea de quién era un antepasado vuestro del año 1000? Ninguna. Pues posiblemente los judíos del año 1 tampoco tenían absolutamente ninguna idea de quiénes eran sus antepasados del año 1000 antes de Cristo, ¿no? Pero es que además no hubo ningún censo, y está recogida la documentación de cuándo se celebraron censos en el Imperio Romano, y no hubo ningún censo en la época en la que, según Lucas, tendría que ocurrir. El caso es que toda la historia de la infancia de Jesús que cuenta Lucas no aparece en el Evangelio de Mateo, y toda la historia, o sea, toda, cuando digo toda, es toda. Nada de lo que dice Mateo sobre la infancia de Jesús aparece en el Evangelio de Lucas, y nada de lo que dice Lucas sobre la infancia de Jesús aparece en el Evangelio de Mateo, salvo una cosa, en la que los dos están de acuerdo, en que Jesús nació en Belén. Es lo único en lo que están de acuerdo. Pero ya digo, Mateo lo dice como que los padres de Jesús vivían en Belén, y Lucas en cambio se inventa una historia, bueno, Lucas o quien se la contara, de que, bueno, vivían en Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén y no había alojamiento y tuvieron que alojarse en una cuadra, fíjate, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los dos dicen que nace en Belén? Bueno, pues porque la tradición con la que los evangelistas estaban intentando identificar la figura de Jesús con la figura del Mesías de la que hablaba la tradición hebrea, decía, o eso se decía en algunas versiones de esta tradición, que el Mesías era descendiente de David y tenía que nacer en la ciudad, o tenía que proceder de la ciudad de la que era David, que era Belén, ¿no? Y la cuestión es, bueno, ¿y si Jesús, o sea, el Mesías, tenía que ser de Belén? Bueno, pues ¿por qué Lucas y Mateo no dicen sencillamente, bueno, pues era de Belén? Ya está. ¿Y por qué se inventa, sobre todo Lucas, esa historia tan rocambolesca de que tienen que ir por un censo, etcétera, etcétera? Bueno, Mateo dice que los padres de Jesús vivían en Belén, pero no dice que fueran de Belén, dice que eran de Nazaret, pero luego, después de la historia esta de los Reyes Magos, para escapar de la matanza de los inocentes se van a Egipto. Por cierto, Lucas no dice nada de que Jesús haya estado en Egipto. Pero después de volver de Egipto, no vuelven a Belén, sino que vuelven a Nazaret, que era de donde eran. Bueno, pues, ¿por qué se molestan en hacer esta historia un poco rocambolesca de la relación entre Nazaret y Belén? ¿Por qué no dicen directamente que era de Belén? Bueno, pues este es otro hecho que posiblemente sí que sea verdadero acerca de la figura de Jesús, y es que era de Nazaret. Porque si no fuera de Nazaret, ¿qué necesidad tenían de contar que era de Nazaret cuando lo que a ellos les interesaba era que naciera en Belén? Pues si no fuera de Nazaret, mejor dicho, si no fuera conocimiento público entre los seguidores de Jesús y los demás que Jesús había nacido en Nazaret, no habrían tenido la necesidad de decir que era de Nazaret, porque a ellos lo que les interesaba era decir que era de Belén. Entonces lo más seguro es que fuera de Nazaret, y tuvieron que apañar la historia de alguna forma para decir, bueno, este era de Nazaret, pero en realidad nació en Belén. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, pues a nosotros nos puede parecer, pero ¿qué más da Nazaret que Belén? Pues es que había mucha diferencia, porque Nazaret estaba en Galilea, y Galilea es la zona norte de Israel, limitando con lo que ahora es el Líbano. Y los judíos de Galilea pues no eran vistos por los judíos de Judea, o sea, la zona de Jerusalén y Belén, que es el sur,
no eran vistos como judíos de pura cepa, por así decirles. Pensaban que estaban demasiado contaminados por las culturas extranjeras. Y entonces eso de que el Mesías, que supuestamente tenía que ser judío de pura cepa, no fuera un judío, que es lo que quiere decir realmente de Judea, sino que fuera un Galileo, pues esto tampoco les cuadraba mucho a los judíos, quiero decir, a las personas tanto judías como galileos o incluso samaritanos. Samaria es la región que hay justo entre el sur, Judea, y Galilea al norte. Bueno, pues las personas a las que estaba dedicada, los lectores potenciales en los que estaban pensando los autores de los evangelios, pues para ellos era un problema que Jesús fuera de Nazaret, porque no cuadraba, no era lo esperable que el Mesías fuese de Nazaret. Es algo parecido a como si ese es el ejemplo que uso en el libro. Imaginaros que traducimos toda esta historia al presente y decimos que Jesús, el Mesías, tiene que ser español, ¿no? Pero las profecías dicen que tiene que nacer en Sevilla. Entonces todo el mundo espera, pues, un sevillano, fu mi alma, el Mesías, pues el Mesías, ¿no? Y resulta que el que estos dicen que es el Mesías es de Santiago de Compostela, con un acento muy diferente al de un sevillano. Vamos a ver, ¿cómo me estás explicando que el Mesías, que tiene que ser sevillano, resulta que es gallego? Bueno, pues toda esta historia es la que justifica por qué a alguien se le ocurrió que era absolutamente necesario que se contara la historia de la infancia de Jesús, explicando por qué el Mesías, que tenía que ser sevillano, era gallego, o por qué el Mesías, que tenía que ser judío, era galileo. Y esto es la explicación del mito de la Navidad. Entonces, el mito de la Navidad, mito en el sentido de que es una historia que, a la luz de toda la evidencia científica, pues posiblemente es falsa. Se le ocurrió a alguien, mejor dicho, los mitos de la Navidad, porque como digo, el mito de Lucas y el relato de Lucas y el relato de Mateo son completamente distintos. Si los leyéramos de libros distintos y no los dos en la Biblia y en la misma parte de la Biblia, pues pensaríamos que están hablando de personas distintas, porque lo que cuentan es completamente distinto, ¿no? Pues esta disonancia cognitiva, digamos, es la que está en el origen de los relatos de la Navidad. Y bueno, y lo que a mí se me ocurrió es, bueno, pues si Lucas y Mateo, o quienes les contaron estos relatos, se sintieron autorizados para inventarse un relato, ¿por qué no voy a estar yo legitimado para inventarme otro? Entonces, pues me he inventado otro. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer otro evangelio de la infancia de Jesús. Y me lo invento y naturalmente no pretendo que sea verdadero. Dan las cartas encima de la mesa y todo el mundo sabe que es una invención que yo he hecho, pero ¿quién puede demostrar que la invención mía es menos verosímil que las de Lucas y Mateo? Posiblemente son las tres exactamente igual de inverosímiles, ¿no? Pero la mía es un poco más graciosa. Bueno, y con esto terminaría la charla. Ya todas las preguntas que queráis, pues estaré encantado de intentar responderlas. Gracias. Pois moitas grazas. Hai que dicir que o libro é moi adictivo, moito. E que se poden pasar noites sen dormir. Bueno, pues nos toma así un poquinho de aire. Bueno, pois nada, grazas por vir a este tipo no Paz, e xa sabedes que para poder seguir facendo estas cousas temos aí un bote que nos axudará a traer tamén a máis xente de fora, e tamén en aras da transparencia, se alguén alleo a organización quere quedarse a contaxe, pois se queda e así levanta testemunho do que hai. Pois agora que xa temos estas ideas de todos estes relatos, bueno, pois podemos seguir co debate. Gracias por la charla.
Yo puedo imaginarlo porque has escrito tu evangelio, pero siempre me he preguntado por qué se escribieron los evangelios originales. O sea, me imagino, pues en aquella época no todo el mundo escribía, y alguien para poderse escribir y contar esas cosas, me pregunto por qué, a qué audiencia va dirigido, con qué intención se hacía. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Tampoco es que sepa yo mucho de ese asunto, ¿no? Por lo que dicen los investigadores históricos sobre este tema, al propio Jesús le habría resultado muy extraño que se escribiera esto, porque Jesús estaba convencido de que el mundo se acababa ya. O sea, él estaba preparando a sus seguidores para el fin del mundo, lo que luego llamamos el apocalipsis, el juicio final, etcétera, etcétera. Es decir, lo que él predicaba, cuando se mira literalmente lo que dice el Evangelio de Marcos, y copian luego Lucas y Mateo, pues lo que dice es eso, y les dice, mira, todavía estaréis vivos algunos de los que me estáis oyendo cuando sucedan estas cosas, cuando venga el Padre a juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces da la impresión de que los primeros cristianos estaban bastante convencidos, totalmente convencidos, de que el mundo se acababa ya. Por cierto, si uno estudia la historia del cristianismo, hasta bien avanzada la Edad Media, de eso estaban convencidos siempre. Siempre estaban convencidos de que el mundo se acababa ya. Ahora es una creencia que solo tienen los testigos de Jehová y alguna secta así, pero hasta bien pasado el año 1000, casi todos los autores cristianos que escribían sobre esto decían, bueno, si como el mundo se va a acabar ya, o sea, como va a ocurrir la segunda venida de Jesús, que Jesús profetiza en los evangelios, pues tenemos que estar preparados. Y claro, digamos que hay un shock cuando empiezan a morir seguidores de Jesús. Jesús muere en el año 30 y poco. Pues hacia el año 50, la mayoría de sus seguidores ya eran, quiero decir, los que entonces le seguían y tenían 20, 30, 40 años, ya son gente que tiene 50, 60, 70, muchos están muriendo y dicen, bueno, aquí no está pasando lo que nos habían dicho que iba a pasar. Y entonces se empiezan a ver forzados a reinterpretar el mensaje de Jesús. Y es este esfuerzo por reinterpretarlo y decir, bueno, a lo mejor va a retrasarse un poquito más la cosa, entonces conviene que no solo nos contemos unos a otros lo que ha hecho Jesús, sino que lo dejemos un poco por escrito para otra gente que no ha podido verlo, ¿no? Y entonces esta puede ser la motivación, y sobre todo la motivación de por qué tardaron 30 o 40 años en decidir ponerlo por escrito, ¿no? ¿Sí? A mí, una cosa de cómo se puede construir todo esto, a mí se me viene una imagen en la cabeza que a vida de Brian, que ante un feito, os seguidores da cabaza, os seguidores da sandalia, e como vendo a mesma cousa, reconstruyes esa historia. A mí é o que me soa todo esto. Bueno, digamos que en todas las religiones, no solo el cristianismo, digamos, hay elementos. Las religiones están formadas por dos elementos sobre todo, digamos, un elemento moral, que digamos es una visión que da sentido moral a la vida y a la existencia del mundo y todo esto, y por otro lado una serie de relatos más o menos mitológicos o más o menos históricos sobre la fundación de la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente, a medida que aumenta la distancia entre los hechos fundacionales de la religión y el momento en el que se está relatando, pues se va mitificando más y más, ¿no? Y esto se ve de manera muy clara también en la comparación entre los tres evangelios. Un episodio muy iluminador. Por ejemplo, en la muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Marcos termina diciendo
que unas mujeres han encontrado la tumba vacía. Y hay un ángel que les dice: no busquéis aquí a Jesús, que no está. Dice, y ellas se van porque tienen miedo. Y ahí se acaba el Evangelio. No dice absolutamente nada sobre apariciones de Jesús a sus discípulos después de resucitado. No dice nada. Y hombre, uno pensaría, si Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitado, como cuentan los otros evangelios y el de Juan, ¿por qué no lo cuenta el de Marcos? Pues posiblemente es porque en el tiempo que pasó entre el evangelio de Marcos y los otros es cuando se desarrollaron estas ideas. La gente empezó a pensar, bueno, ¿cómo es posible que Jesús resucitara? Y fijaros que lo que dice de resucitar el evangelio de Marcos es sencillamente que no está en la tumba. No dice ni que ascienda a los cielos ni nada. Dice, aquí no está. Ya no está entre los muertos. Bueno, pues posteriormente fueron, diríamos, embelleciendo la historia, pero no embelleciéndola simplemente para que fuera más bonita, sino para que tuviera más sentido para ellos, ¿no? Pues esto ha pasado algo fantástico, pues tenemos que decir qué es lo que pasó fantástico, ¿no? Y entonces pues aparecen todos los relatos de las apariciones de Jesús después de resucitado, ¿no? E incluso antes, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el relato de la muerte de Jesús es absolutamente crudo. Dice, lo juzgan, lo crucifican, muere y lo entierran. Y dice, y nadie de sus seguidores pudo ir a verlo. Eso dice Marcos. Marcos dice, ninguno de los seguidores de Jesús, o sea, todos huyeron. Cuenta con mucho detalle lo de las negaciones de Pedro, pero todos los seguidores de Jesús, como es lógico, también, pues, cuando a Jesús se les van a crucificar, y es para que os quiero, yo me voy de aquí pitando. Entonces, ninguno de los seguidores de Jesús se quedó allí para verlo. Dice, solo unas mujeres, pues las mujeres posiblemente pues no fueran tan sospechosas como... Dice, pero lo vieron de lejos. De lejos quiere decir que, evidentemente, los romanos no dejaban acercarse a la gente a la cruz. Luego toda la historia que cuenta el Evangelio de San Juan, de que a los pies de la cruz están, se supone que él, San Juan y la Virgen María, Marcos no dice absolutamente nada de eso. Y si hubiera pasado, pues ¿por qué no lo va a contar Marcos, ¿no? Pero un detalle muy que me parece fascinante, ¿no? Y es que Jesús muere en la cruz, lo entierran, al cabo de unas cuantas horas muere el viernes por la noche y el domingo por la mañana. Claro que el domingo no era fiesta entonces, ¿no? La fiesta era el sábado. El sábado no hacen nada porque está prohibido acercarse a las tumbas. Y entonces el primer día laborable, que es el domingo por la mañana, van para, como lo habían enterrado un poco de mala manera, pues para acondicionarlo un poco. Bueno, eso dice Marcos, ¿no? Que luego algunos autores, incluso sacerdotes católicos que escriben desde un punto de vista científico sobre esto, incluso han llegado a sugerir que posiblemente no enterraran a Jesús, porque los romanos no dejaban enterrar a las personas que condenaban a la cruz, porque la cruz era un castigo ejemplarizante. O sea, a uno se le crucificaba y se le dejaba pudrirse en la cruz. Y dice, no hay ninguna razón para pensar que el caso de Jesús hubiera sido distinto. Pero en fin, esto es una hipótesis. Puede ocurrir que por alguna razón, pues sí lo enterraran, ¿no? Pero digo que no es una doctrina herética, simplemente algo que incluso autores que son sacerdotes católicos admiten como, no como cierto, sino como una hipótesis entre otras, ¿no? Bueno, decía, la cuestión es que muere el viernes a mediodía, bueno, hacia las 3. El domingo por la mañana ya no está en la tumba. Y Marcos salta directamente desde la muerte a lo de la resurrección.
no dice absolutamente nada de qué pasa con Jesús mientras está en la tumba. Y Lucas y Mateo, pues eso no lo entienden. Hombre, algo importante tuvo que pasar. Y empiezan a pensar, pues alguna interpretación de estas de las profecías del Antiguo Testamento se puede entender como que el Mesías no solo salva a los vivos, sino también a los muertos. Entonces, en ese tiempo que que está muerto, lo que hace es ir a redimir a los muertos. Y entonces Mateo, si se me permite la expresión, con dos cojones, dice, Cristo murió, Jesús muere, es enterrado, y todo el mundo vio un montón de muertos que aparecieron y anduvieron por las calles en esa época, o sea, en ese momento. Lucas no dice absolutamente nada de eso, Marcos no dice absolutamente nada de eso. Amor, no me digas, si es verdad que Jerusalén se llenó de muertos que aparecieron de repente y luego no se sabe a dónde se fueron, los zombies de Michael Jackson, no sé, ¿cómo se van a olvidar de eso y no lo van a contar en Marcos y Mateo? O sea, pues por eso van inventando cosas, ¿no? Sí, has comentado lo de elementos únicos de cada uno de los evangelios y de elementos comunes entre ellos, pero ¿y elementos comunes entre los evangelios y otros relatos mitológicos, religiosos o otras tradiciones anteriores? Bueno, cuando hablo de elementos comunes es que son literalmente, o sea, que es que la frase se ve que está una copiada de la otra. O sea, que está visto, como que es un hecho que uno de ellos copió al otro, teniéndolo delante, quiero decir, y copiándolo. Otra cosa es que elementos narrativos del relato puedan proceder de tradiciones anteriores, y obviamente, claro, o sea, de hecho, eso es lo que pretenden decir explícitamente los autores de los evangelios. Dicen, todo lo que estamos diciendo prueba que la vida de Jesús es el cumplimiento de las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Naturalmente, ellos reconocían expresamente eso, cosa que los judíos que no se hicieron cristianos negaban por completo. Decían, la Torá, o sea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, no se interpreta como dicen Mateo, Lucas, Marcos, Juan, que tiene que interpretarse. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero obviamente, claro, hay un montón de ideas que aparecen en otras religiones. La idea de que un Dios, un Dios puede nacer de una madre virgen, por ejemplo, pues eso aparece en otras religiones. Incluso la historia de los Reyes Magos, algo puede rastrearse en algunos mitos de otras religiones, pero al fin y al cabo eso es lógico, pero primero, eso no quiere decir que porque un relato esté inspirado en un relato que ya existe de otras religiones, no quiere decir que sea 100% falso. Puede tener una base verídica y ha sido reinterpretado para encajar en ese mito. Por ejemplo, hay en otras religiones se habla de dioses que mueren. Claro, esto es lo que los judíos no aceptaban del cristianismo, entre otras cosas. ¿Cómo va a ser un Mesías que muera? Y encima que muera crucificado, que es la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir. O sea, si muriera tenía que morir de manera digna. Pero esto, o sea, el hecho de que la muerte de Jesús fuera en la cruz, para la mayoría de los judíos de la época, demostraba fehacientemente que Jesús no podía ser el Mesías. Pero en fin, el hecho de que en algunas religiones aparezcan dioses que mueran, ¿demuestra que la muerte de Jesús no existió? Pues no tiene por qué. Hay dioses en la mitología griega que son asesinados, Saturno devora a sus hijos, que también eran dioses, claro, y cosas así, pero eso significa sencillamente que el relato de la muerte de Jesús está no originado, pero sí elaborado de acuerdo, a lo mejor, con ciertas ideas que flotaban en el ambiente, por así decir. Pero en cambio, que Jesús murió en la cruz,
es otro de los hechos, igual que este de que nació en Nazaret, que es históricamente muy difícil de negar, porque no se les habría... O sea, alguien que se pone a inventarse una religión en el siglo I, no se le ocurriría inventarse un Dios que es crucificado. Porque es lo que le pasaba, que nadie se lo iba a creer. Te inventas un Dios, entre comillas, más de Steven Spielberg, ¿no? Una cosa más espectacular. Pero un Dios que en cuanto levanta un poco la cabeza van los romanos y le crucifican, pues no. Y de hecho, claro, la inmensa mayoría de la gente de la región en aquella época no se lo creyó. Fueron creando pequeñas comunidades que al cabo de 2 o 3 siglos habían crecido mucho, pero en la primera época muy poca gente se lo creía, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente imposible que los cristianos creyeran que Jesús había sido crucificado si no fuese verdad que había sido crucificado. Por lo tanto, el hecho de que esto tenga alguna relación con otras historias mitológicas no demuestra que sea falso. Sí, alguna cosilla máis? Bueno, si se mete... Sí. ¡Hablo! Adiante. Bueno, pues lo que más me ha gustado es la respuesta a la última, que efectivamente todo termina, y si usted siguiese hablando, pues que es verdadero todo. Porque no podía ser... No, ya, bueno, vale. Entonces, con respecto a lo de antes, efectivamente, los argumentos que da, pues son todos muy endebles. Usted no pretenderá, claro, lógicamente. Dice, pues, cómo no lo iban a contar, cómo no lo iban a decir, si fue cierto. Lógicamente, los evangelios son sencillos, nada superfluo, y no hablan por hablar. Lógicamente, son inspirados por Dios, no hablan por hablar. Ah, sí ocurrió, pues venga, ponerlo, porque así gano puntos. No, eso no existía allí. Eso era para transmitir el mensaje de salvación. No era, que, según tengo entendido, el primero de hecho fue Mateo, pero bueno, eso no lo puedo confirmar. Lo que dice usted del sacerdote católico, vamos, si no es herético, huele a herejía, lógicamente. Eso huele a herejía. Y no, eso no es extraño, lógicamente. No podría haber tanta falta de fe si todos los sacerdotes fueran santos, como... Nadie prometió que todos los que están en la Iglesia Católica sean santos. Es más, ya está dicho que al final del mundo, de la vida, pues el juicio, habrá separación de buenos y malos. Eso ya está dicho. O sea, la Iglesia es santa, pero no por eso. Y bueno, o sea que efectivamente todos los argumentos que si... Y según tengo entendido, pues una de las cosas... Incluso a favor es que existe una concordancia, tienen el mismo mensaje y dicen lo mismo sin decir literal, vamos, sin exactos. Bueno, gracias. Gracias. Ahí... Por el micro casi... Hay cuestiones sobre los evangelios o sobre el Corán o sobre los textos budistas o lo que sea que se pueden discutir científicamente, en el sentido de vamos a intentar ver como haríamos con cualquier otro documento histórico qué se puede afirmar y qué no a partir de aquí. Y luego hay otras cuestiones que dependen de la fe que tenga cada uno, naturalmente. Yo, como no tengo absolutamente ninguna fe en los textos budistas, pues no me puedo creer lo que dicen. Quiero decir, no me puedo creer la parte religiosa, el mensaje religioso de lo que dicen. Posiblemente tengan una cantidad de información muy interesante acerca de la civilización de la India y todo lo que queramos. Pero las cuestiones que es necesario tener fe para afirmarlas, pues no son las cuestiones de las que estoy hablando aquí. Únicamente estoy hablando desde el punto de vista científico, qué puede afirmarse y qué no acerca de los evangelios. Desde el punto de vista de la fe, naturalmente cada uno es muy libre de tener la que tenga, pero piense usted que si aquí hubiese un creyente del Islam,
pues nos diría que el Corán es todo lo que ha dicho usted sobre los evangelios y a una persona imparcial, pues a ver cómo se pone de acuerdo en si es el representante del Islam o el representante del cristianismo el que tiene razón, el de los mormones, ¿no? Pero digo que los argumentos que usted ha utilizado no tienen peso, de que cómo no lo van a contar, si ocurrió, por qué no lo van a decir. Bueno, no estoy muy seguro de que haya entendido usted muy bien mis argumentos, porque de algunas cosas he dicho que el argumento científico es que eso tuvo que ocurrir, y de otras cosas he dicho que el argumento científico es que eso no pudo ocurrir. Por ejemplo, los relatos de la Navidad es prácticamente seguro que no ocurrieron tal como los cuentan los evangelios, en cambio la crucifixión de Jesús pues es casi seguro que sí ocurrió como lo cuenta el Evangelio de Marcos, y en cambio es casi seguro que los detalles que añaden Mateo, Lucas y Juan al relato de la crucifixión son invenciones posteriores, ¿no? O sea que hay cosas que sí y cosas que no. Desde el punto de vista científico no se puede tomar como un bloque. Que yo sepa, la Iglesia Católica no confirma que los tres magos sean reyes, que yo sepa, ¿eh? No, o sea, son astrónomos, o sea, que son personas cultivadas, pero que yo sepa, no dice. Luego sí, creo que hay un apócrifo que habla un poco de... No, sí, lo que yo digo no es ni que fueran reyes, sino que lo que cuenta el Evangelio, tal como lo cuenta, no como se ha embellecido posteriormente, sino tal como lo cuenta, lo más probable es que no sucediera, es decir, que no fueran unos magos a ver. Pero ¿cuál es el argumento suyo que decir cómo iban a ir, efectivamente, cómo iban a ir a Herodes? Y dice usted, eran un poco inteligentes. No, el argumento es que si fuera verdad sí, el relato que cuenta Mateo sobre los Reyes Magos, sí, lo contaría también Lucas. No, pero bueno, lo que le decía, pero también le quiere decir que la inteligencia Eso era broma, por supuesto, eso era broma. Sí, hay una cosa interesante y que a mellor pode dar outra perspectiva ou abrir, como quería facer Jesús, que, por exemplo, isto que esta composición de fontes, ¿no? De cales son as fontes que non coñecemos, cousas que están copiadas, todo este esquema que nos evangelios está bastante coñecido, moi coñecido, o sea, decir, isto, por exemplo, no Islam ainda está por facer, e ademais creo, porque contas en algún escrito teu que xente que fai isto no Islam de analizar pois de forma histórica os textos fundacionais, que ten que facelo baixo pseudónimo, porque senón non contan. Exactamente. En el Islam, digamos, hay dos problemas y una ventaja. Pasa que los problemas superan a la ventaja, ¿no? La ventaja es que el proceso de consolidación del Islam ocurrió mucho más rápido que en el caso del cristianismo. Y los textos del Islam son prácticamente contemporáneos a la fundación del Islam. Mientras que en el caso del cristianismo, los más recientes son 30 o 40 años posteriores a la muerte de Jesús. Y además, el Islam consiguió convertirse en una religión, digamos, con poder político en muy pocas décadas, y al cristianismo le costó 3 siglos. Esa, digamos, es la ventaja del Islam, que en realidad sabemos mucho más históricamente del origen del Islam que del origen del cristianismo. Relativamente, ¿no? O sea, tampoco mucho más. Pero ¿cuáles son las dos desventajas? Pues primero, esta que comentabas, que en el Islam no ha habido un intento serio por parte de los propios intelectuales del Islam, como aquí sí lo hubo, porque todos los que estudiaron esto a partir del siglo XVIII y XIX eran muchos de ellos sacerdotes y otros no sacerdotes, pero cristianos convencidos, ¿no? Luego algunos se dejaron de estar tan convencidos, pero en las facultades de teología es donde se ha hecho gran parte de este trabajo. En cambio, en el Islam no. El Islam tiene una veneración por el Corán muy superior a la veneración cristiana por la Biblia, por mucho que eso los de cultura cristiana nos sorprenda. Digamos que el Corán es para el Islam
no lo que la Biblia es para el cristianismo, sino lo que Jesucristo es para el cristianismo. O sea, el Corán no es que sea sagrado, es que es lo más sagrado que hay. Mucho más que Mahoma. Mientras que nosotros no pensamos, bueno, nosotros, quiero decir, la cultura cristiana no piensa que Jesús sea menos sagrado que la Biblia, sino al contrario, ¿no? Y por lo tanto, esta veneración hacia el Corán pues se convierte en un tabú para su estudio científico, ¿no? Y luego otra dificultad, que yo creo que es más importante en el fondo, es que el Corán, a lo mejor no está bien que lo diga, pero es muy difícil de entender. Cuesta mucho trabajo saber de qué va. Los evangelios, en cambio, son narraciones, o sea, narraciones, lo que los occidentales entendemos por una narración, digamos, sin entender el término de manera peyorativa, una novela, un libro de historia, una biografía. Los evangelios son biografías de Jesús, relatos de lo que hizo, pero las suras del Corán, los capítulos del Corán, son más bien parecidos a los salmos de la Biblia. Imaginaos que la Biblia solo fueran los salmos, pero muchas más páginas que lo que ocupan los salmos. O sea que no cuentan historias. Y cuando cuentan historias en el Corán, no son historias de la época de Mahoma, son historias anteriores, al contrario, dedican mucho tiempo a contar historias sobre Moisés, sobre Jesús, etcétera, etcétera. Luego, el Corán no es un documento histórico en el sentido de que se escribió en una época de la historia, pero no es historia, el género literario al que pertenece no es historia. Y entonces es mucho más difícil extraer información histórica del Corán que del Evangelio. Bueno, pois creo que chega este momento, compre darlle un forte abrazo aos nosos convidados. Pois gracias ao Consale por acollernos e vémonos nos seguintes Cépticos.